Ya estamos en el tema de caída libre, ¿verdad? Ya tenemos las fórmulas, ¿verdad? ¿Ya todo? Sí. Sí, bien. Entonces vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, escriban por favor. Se deja caer un cuerpo, desde la parte más alta de un edificio. Se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio. Y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Coma, calcular la altura del edificio. Coma, calcular la altura del edificio. ¿Se quedó? Bien, vuelvo a repetir el problema. Se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo.
tarda 4 segundos en llegar al suelo. Coma, calcular la altura del edificio. Bien. Queremos calcular altura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué datos nos da? Muy bien. Entonces, los datos que nos da, ¿verdad? Que son tiempo. Y bueno, de antemano, pues ya se sobreentiende que nos da la gravedad. ¿Por qué? Pues porque es un tema de caída libre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el tiempo en este caso? 4 segundos. Y la gravedad, pues es 9.81, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la altura, ¿cómo la calculamos? Es por t al cuadrado entre 2. Bien, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Pues gravedad por tiempo al cuadrado entre 2, ¿verdad? Entonces, es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicado por el tiempo. El tiempo es 4 segundos, y hay que elevarlo al cuadrado entre 2. ¿Todo bien acá? ¿Se entiende? Lo único que estamos haciendo es sustituir datos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces elevamos al cuadrado en este caso. Entonces 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. 4 al cuadrado pues nos da 16. Segundos al cuadrado pues es segundos cuadrados, ¿verdad? Entonces este segundos al cuadrado que está dividiendo con ese segundos al cuadrado que está multiplicando, las unidades se cancelan al segundo cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces multiplicamos 9.81 por 16, o sea, nos va a quedar que la altura es 9.81, que multiplica, bueno, le podemos poner n o hasta lo último la m, como gusten, y voy a separar a este 16 como 8 por 2, y hasta lo último voy a poner la unidad que es m, ¿no? M, ya sé que va a quedar m. Entonces cancelo, y habría que hacer esa cuenta, 9.81 por 8, ¿cuánto da? ¿78.48? Sí, está bien, 78.48 ¿qué? Metros, ¿no? Metros. Ese es el resultado del ejemplo 1. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Usted nada? Solo hicimos que sustituir datos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿No hay duda? Pues vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Escribimos ejemplo 2. Un objeto es soltado. Un objeto es soltado. Un objeto es soltado desde una altura de 80 metros. Desde una altura de 80 metros. Punto y seguido, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma al objeto llegar al suelo?
¿Cuánto tiempo le toma al objeto llegar al suelo? Cierra el signo de interrogación. Entre paréntesis escribimos, considera G, que es la gravedad, considera G, que es la gravedad, igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Considera G, que es la gravedad, igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el objeto se suelta desde una altura de 80 metros y nos está preguntando cuánto tiempo le toma en llegar al suelo. ¿Ya quedó? Ya, profesor. Ya, profesor. Ok, ahí vamos. Entonces, un objeto soltado desde una altura de 80 metros, ¿cuánto tiempo le toma al objeto llegar al suelo?
Y nos dan dos datos, uno que es la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, y la otra que es la altura de ¿cuánto? De 80 metros, ¿verdad? Bien. ¿Qué fórmula podemos ocupar? Tenemos que calcular el tiempo, ¿no? Tiempo es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Dos veces la gravedad por altura. Es la altura, ¿no? Dos veces la altura Sobre la gravedad. Sí. La raíz cuadrada de dos veces la altura sobre la gravedad, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces en este caso, pues tuvimos datos, ¿verdad? El tiempo es igual a la raíz cuadrada. Dos veces la altura, es 2 veces 80, ¿verdad? Es 2 veces 80 metros sobre la gravedad, que son 10 metros, ¿verdad? Sobre segundos al cuadrado, ¿vale? Entonces esto es igual a la raíz cuadrada. 2 por 80 pues nos da 160. 160 entre 10 nos queda 16. Se aplica la ley de sándwich con las unidades. Se aplica la ley de sándwich con las unidades. Se anulan los metros y únicamente les va a sobrevivir segundos al cuadrado. Es decir, otra vez, 2 por 80, 160 entre 10 nos queda 16. Con respecto a las unidades, se aplica la ley de sándwich, ¿qué va a pasar? Les queda, se anula metros y les queda únicamente segundos al cuadrado. ¿Cómo que con respecto a la ley de sándwich? Va a quedar, o aquí está la división, metros sobre 1, acuérdense que este metro que está aquí, se puede ver como m sobre 1, sobre metros sobre segundos al cuadrado. ¿Vale? Aplicamos ahora sí la división o el cociente, entonces queda metros por segundos al cuadrado, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? M por 1, pues que es m. Se anulan, se cancelan, nos queda segundos al cuadrado. Bueno, y pues ya la raíz cuadrada de 16 segundos al cuadrado, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 16 nos queda 4, y la raíz cuadrada de segundos al cuadrado nos queda S, ¿no? ¿Sí? 4 veces, que es 4 segundos. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene duda? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, quiero hacer una observación antes de pasar a los siguientes problemas. Noten, chavos, que en caída libre es totalmente idealista. O sea, las condiciones son ideales. ¿Qué quiere decir cuando decimos ideales? Bueno, la palabra como tal, ideal, ¿qué quiere decir? La mamá ideal, el papá ideal, ¿no? Manejamos esos conceptos. El hermano Perfecto. ideal. La mascota ideal, no la mascota. Lo ideal sería que cuando fuéramos a la escuela, lo ideal, ¿no? Lo ideal no regularmente va pegado con la realidad. ¿Vale? ¿Sí? Bien.
Entonces, aquí cuando hablamos de esta física que ustedes estudian, es una física regularmente idealizada, ¿sí? ¿En base a qué? En base que está, sí, está muy alejado de la realidad, claro, está alejado de la realidad, pero está en condiciones ideales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta física que se estudia en base a ciertos ciertos fenómenos que se hacen exentos de otros tipos de fenómenos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solamente visualizan el fenómeno sin entrar en combinaciones de otros fenómenos. ¿Qué caso? Caída libre, lo mencionó el Julio, por ejemplo, ¿qué decía? Caída libre, obviamente, tú cuando tiras una pelota de un edificio y tiras una hoja de papel que no está arrugada, está totalmente, tú dices, pues esto es falso, ¿no? Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la teoría está para condiciones ideales. Eso puede venir en el examen, ¿vale? Porque les van a preguntar, ¿sí? Les van a preguntar, ¿qué va a caer más rápido, una pelota o una hoja cualquiera de cuaderno o una hoja blanca lanzada de un edificio? En la realidad, ¿qué pasa? ¿Qué cae más rápido? ¿Sí? ¿Y por qué no cae rápido la hoja? ¿Debido a qué? Debido a viento, procesos de fricción, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo sí va a suceder esto? Estas son para condiciones en el vacío. Condiciones en el vacío, eso ténganlo presente. Estos temas que estamos estudiando son para condiciones en el vacío. ¿Sí? En la realidad existen algo que se le llaman los procesos de fricción. Los procesos de fricción, ¿qué hacen? Pues hacen todo lo contrario, nos restan en muchos casos cosas, o nos restan muchos puntos, observaciones que tenemos en condiciones en el vacío. ¿De acuerdo? En el vacío hay un video, voy a tratar de buscarlo, si lo han visto en Facebook, debe aparecer el video, donde una bola con una pluma, ¿no? ¿Sí? Y en condiciones reales, pues uno dice, no, pues va a caer primero, pues obviamente va a caer primero ¿qué? Pues la bola de boliche, y la pluma pues va a quedar suspendida en el aire un buen tiempo, y no se cumple lo que es la caída libre. Ojo, no es que no se esté cumpliendo la caída libre, y es que no, nunca nos dicen también que lo de caída libre, tiro vertical, están para condiciones en el vacío. Y en el vacío, cuando se mete a una cámara de vacío, ¿qué sucede? Pues resulta que sí se satisfacen las condiciones, ¿sí? No es que las leyes estén mal, sino que a veces no nos recuerda que estos temas son para condiciones ideales. ¿Sabes? ¿Está claro? En el examen puede venir un tipo de pregunta relacionado a este tipo de temas, ¿de acuerdo? Y hay que tenerlo siempre presente. Muy bien. Entonces, bueno, caída libre pues es parte de lo que se le llama el MRUA. Vamos entonces a pasar a otro problema. ¿Okay? Y entonces escribimos, por favor, el ejemplo 3. Ejemplo 3, una pelota se deja caer desde un puente una pelota se deja caer desde un puente de altura H mayúscula, de altura H mayúscula. Desde altura H mayúscula. Y tarda T segundos, entonces escribimos que tarda T segundos, T mayúscula también, y tarda T segundos, T mayúscula, en llegar al río. En llegar al río. ¿Qué pasa por debajo del puente?
en llegar al río que pasa por debajo del puente. Coma. La pregunta es, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a la pelota? ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota recorrer? ¿Cuánto tiempo le toma a la pelota recorrer tres cuartas partes de la altura? Recorrer tres cuartas partes de la altura del puente. Recorrer tres cuartas partes de la altura del puente. El resultado lo quiero en términos de T mayúscula, ¿de acuerdo? Les voy a poner los incisos para que tengan una idea de cómo llegar al resultado. El inciso A es la raíz cuadrada de 3 veces T, perdón, raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 por T, perdón. Inciso B, raíz cuadrada de 3 entre 4 por T. Tres medios de T. El inciso D, la raíz cuadrada de 3 entre 2, todo eso multiplicado por T. Entonces, esta H mayúscula, ¿verdad? Es justamente a la altura que tiene el puente con respecto al río, ¿verdad? Y este tiempo es justamente el tiempo que le toma al ser soltado del puente al llegar hasta el río, ¿vale? Pero no nos interesa toda esta altura. ¿Qué parte de esta altura nos interesa? 3/4 de esta altura, ¿sí? Para conocer a qué tiempo fue, qué tiempo le tomó en recorrer 3/4 partes de esta altura. Este problema sí es algo de pensar, tienen que pensarlo bien. Piénsenlo, les doy 3 minutos para que piensen el problema. ¿Sí? Primero hay que pensar qué hay que hacer, después hay que meterse a hacer las cuentas. ¿Qué queremos calcular, chavos? El tiempo que tarda en recorrer 3/4 partes de esa altura, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el tiempo? ¿Qué H se va a considerar? 3/4 de quién? De H mayúscula. ¿Cómo aparecemos que en esos términos aparezca T mayúscula? Análisis dimensional. Algo muy parecido a análisis dimensional. Piensen. 2 minutos, piensen. ¿Cómo hacerlo?
Bien, pues vamos a estar en el análisis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Después ya les doy otros 2 minutos para que ustedes puedan hacer los cálculos, ¿vale? Primero, a ver, si quisiéramos calcular el tiempo que le toma en hacer toda la trayectoria, ¿sí? Ya conocemos que la altura, ¿verdad? ¿Qué fórmula estamos utilizando? Que es la que vamos a ocupar para ambos casos. La fórmula es que el tiempo es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Este tiempo T mayúscula es el tiempo en que le toma hacer toda la trayectoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la altura de toda la trayectoria? Obviamente no tenemos la cantidad numérica, pero sí nos dice a través de una constante que es h mayúscula, que este es el valor, ¿sí? Que ese es el valor de la longitud de la trayectoria, es h. Es decir, T mayúscula es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 2 veces ¿quién? Pues h mayúscula, ¿por qué? Porque esta T mayúscula corresponde a toda la trayectoria y esta h mayúscula corresponde a toda la trayectoria. ¿Entre qué? Entre la gravedad. Esa es la primera parte del problema. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, a nosotros ya no nos interesa conocer el tiempo en que le toma hacer toda la trayectoria. A nosotros nos interesa ahora conocer el tiempo en que realiza 3/4 partes de la trayectoria. ¿De acuerdo? Bien. Pues, ¿qué fórmula voy a ocupar? La misma. ¿De acuerdo? Solo que ahora, ¿verdad? Solo que ahora, la nueva altura que voy a considerar, ya no es toda esta h mayúscula. Ya no es esta h mayúscula. ¿Quién es? 3/4 de quién? De h mayúscula. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo calculo el tiempo? Pues con la misma fórmula. ¿Sí? Ese es el tiempo, T minúscula va a ser el tiempo en que le toma en hacer 3/4 partes de h mayúscula, o sea, de toda la trayectoria. ¿Vale? Entonces, raíz cuadrada de 2 veces h minúscula, que es 3/4 partes de h mayúscula. Entonces, 2 por 3/4 partes de h mayúscula sobre, ¿de quién? Sobre la gravedad. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Los que están en Zoom, alguna duda hasta aquí? ¿Los que están en Zoom, dudas? No, profesor. Bien. Si no hay dudas, pues vamos a continuar, ¿verdad? Entonces,
¿Sí? Noten que el nuevo tiempo que es T minúscula, revisen cómo vienen los resultados. ¿Cómo vienen los resultados? El nuevo tiempo viene en términos del tiempo T mayúscula, ¿vale? Es decir, debemos escribir a T mayúscula. ¿Y cómo le voy a hacer para escribir a T mayúscula? Reviso cómo es T mayúscula. T mayúscula es la raíz cuadrada de 2 veces h sobre la gravedad. Y aquí está aquí, pues ya está la raíz cuadrada, ya está h, ya está la gravedad, y este 2 lo debo mover, ¿sí? Bien, entonces, t es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 3/4 que multiplica a 2h entre la gravedad. ¿Sí se entiende lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué queremos escribir? T mayúscula. ¿Quién es T mayúscula? ¿La raíz cuadrada de quién? De 2h sobre qué. ¿Qué hice? Pues ya no tenía el 2. Nada más que no estaba donde yo quería. ¿Y por qué lo cambié? Porque son productos. Entonces el orden de los factores no altera el producto. O sea, no importa si multiplicas 2 por 3 por 4, 3 por 4 por 2, o sea, 5 por 3 por 2, 2 por 3 por 5, 3 por 5 por 2. ¿Qué va a dar eso? Va a dar el mismo resultado. ¿Y aquí qué pasó? Está el 2, 3/4 y h. ¿Cómo me interesa verlo? Me interesa ver que el 2 esté junto con h. ¿Por qué? Porque ya sé lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Y abajo quién debe estar? La gravedad. Bueno, ahí está. Y esta es la gravedad abajo. ¿Sale? ¿Sí? Bien. El único detalle que tenemos aquí es cómo quitar este 3/4 de la parte del numerador. Pues bueno, pues no está tan complicado, ¿verdad? Recordamos. ¿Sí? Vamos a recordar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende por qué hicimos? A ver, la primera parte fue que el tiempo T mayúscula se puede escribir como la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 veces h mayúscula entre la gravedad. Hasta ahí todo bien, ¿sí? La siguiente parte, el nuevo caso que tenemos. Que la nueva altura es 3/4 de ¿quién? De la altura total, ¿sí? Todo bien, ahí se entiende, ¿sí? Después queremos calcular el nuevo tiempo. ¿Cómo calculamos el nuevo tiempo? Pues utilizando esta formulita. En lugar de que sea h minúscula, estamos considerando 3/4 de h mayúscula. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, no me olvido que para poder colocar a T mayúscula, se debe escribir esto tal y como está aquí. ¿Sí? Entonces, por eso hago el cambio. En lugar de escribir 3/4 pegado a h, aquí le escribo al 2. ¿Sí? Únicamente los cambié de lugar y ya lo hice, ya justifiqué por qué sucede eso. ¿Vale? Muy bien. Ahora la idea es, pues, dejar solo 2h y g dentro de la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a ver. Recuerden, ¿vale? El producto de fracciones. A sobre B, o bien A por B sobre C por D es lo mismo que A sobre C por B sobre D. ¿Qué quiere decir esto? Al multiplicar fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sí? Yo tengo un producto que está de esta manera, pero no me sirve así. Así como está escrito aquí, no me va a funcionar.
Yo los tengo que separar. ¿Por qué? Porque el objetivo es ver esto. ¿Sí? Otra vez. Entonces, lo voy a separar como yo, pues, yo quiera, ¿no? Bueno, pues lo separo. Entonces lo escribo, lo voy a escribir aquí, después lo reemplazo allá. 3/4 que multiplica ¿a quién? A 2h sobre g, ¿verdad? Y aquí voy a poner a 1 por g. ¿Por qué 1 por g? 1 por g me da ¿qué? G. Si hago la separación, o sea, 3/4 entre 1, ¿sí? Así, 3/4 entre 1. Y voy a poner 2h. ¿Sobre qué? Sobre x. ¿Sí está claro eso? ¿Por qué? Porque es la propiedad, la multiplicación de fracciones. ¿Sí? Pero 3/4 entre 1, ¿cuánto da? 3/4 entre 1 entero, pues vuelve a quedar lo mismo. Es decir, pues esto es igual a 3/4 que multiplica ¿quién? A 2h sobre qué. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que en lugar de escribir esto dentro de la raíz, puedo escribir esta parte. ¿Sí? En lugar de verlo todo, la raíz cuadrada de todo esto, lo puedo separar así, la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? ¿Está claro? Los que están en Zoom, ¿alguna duda hasta aquí? Los que están en Zoom, ¿alguna duda? Díganme. No, profe, todo bien. Anthony, ¿alguna duda? No, profe. César, ¿alguna duda? No, profe. Bien, todavía no llegamos a nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Todavía no llegamos a nuestro objetivo. Aquí están las posibles respuestas. Por lo que tenemos que trabajarlos. Vamos por el buen camino, pues sí vamos por el buen camino, pero hay que llegar hasta acá, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Bien. Voy a borrar la parte de aquí arriba. ¿Qué va a suceder si vamos entonces? En lugar de escribir t igual a la raíz cuadrada de toda esta expresión, pues lo reemplazo, ¿verdad? Toda esta expresión la reemplazo por 3/4 por 2h sobre g, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me va a quedar t es igual a la raíz cuadrada de quién? 3/4 ¿por quién? 2h sobre g. ¿Sí? Recordamos una de las propiedades de los radicales. La raíz cuadrada de a por b es la raíz cuadrada de quién? De a por la raíz cuadrada de b. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de un producto es el producto de las raíces cuadradas. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3/4 por la raíz cuadrada de 2h sobre g. Ah, caray, pues ya tenemos ¿a quién? ¿A qué mayúscula? ¿Sí? Ya lo tenemos. Muy bien.
Entonces, pues, nos va a quedar que t es igual, la raíz cuadrada de un cociente es igual a ¿qué? Raíz cuadrada de a sobre b es igual a la raíz cuadrada de a sobre la raíz cuadrada de b. Entonces, la raíz cuadrada de 3/4 es la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. Y en lugar de escribir raíz cuadrada de 2h entre g, ¿a quién voy a escribir? Pues voy a escribir a g mayúscula. Esto es igual, raíz cuadrada de 3 arriba, y la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Esa es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por t, que es el inciso t. ¿Sí? Bueno, pues este problema involucra muchos temas de matemáticas que afortunadamente ya los vimos, ¿verdad? Que es multiplicación de fracciones, propiedades de los radicales, ¿verdad? Son temas que ya se vieron. Bien. Hacemos un resumen, ¿verdad? De lo que hicimos, ¿vale? Muy bien. En ese tipo de ejercicios, chavos, que posiblemente vengan los exámenes, ¿sí? Posiblemente lleguen el examen. Aquí sí hay 3 pasos importantes. El primero es pensar bien en el problema, ¿sí? Si nos aventamos nada más a resolverlo sin pensar en el problema, es seguro que fallemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Pensar qué nos pide el problema y qué nos está dando el problema. En 2 tiempos, el primer tiempo fue calcular el tiempo total de recorrido, ¿sí? Que es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de 2h mayúscula sobre t. ¿Vale? Relacionamos con la fórmula, ¿de acuerdo? Relacionamos con la fórmula, ¿verdad? Y posteriormente, ¿qué hicimos? Ahora sí, ¿qué me pide el problema? ¿Sí? Me pide calcular el tiempo en que le toma hacer 3/4 de recorrido. En que le toma hacer el nuevo recorrido, que es 3/4 del recorrido total. ¿Vale? Y en base a eso, pues ya tenemos gran parte solucionada el problema. Pero en el lapso, de acuerdo al resultado que me está presentando, aparece esta constante que es P mayúscula. Entonces el detalle es cómo escribir a P mayúscula. ¿Sí? Pues sí se va a poder escribir, pero hay que hacer ciertos procedimientos, ¿de acuerdo? ¿Y qué aplicamos aquí? Primero, la propiedad esta que dice que el orden de los factores no altera el producto. O bien la propiedad que es conmutatividad del producto. O sea, no importa cómo multipliques, te va a dar el mismo resultado. ¿Sabes? Y entonces aquí, así como está, pues no nos funcionaba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiamos como queramos, ¿verdad? 3/4 lo alejo y al 2 lo acerco, ¿vale? Ya tenemos al 2h en la parte de arriba, ya tenemos aquí. Ahora nos estorbaba bastante 3/4. Pero ¿cómo lo hacíamos para sacarlo? ¿Sí?
sabemos que lo podemos sacar. Entonces, lo vemos como un producto de fracciones, no se ve como tal, está totalmente escondido, pero sí se puede ver como un producto de fracciones. Aquí está. ¿Ven? ¿Se ve? Entonces ya lo separamos prácticamente a 3/4 de este factor, que es el factor importante para poder escribir a P. Entonces ya lo separamos, aplicamos propiedades de los radicales para separar la raíz, y también al último aplicamos el cociente de radicales, ¿verdad? Para poder simplificar aún más, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tema sí es un tanto laborioso, no tan complicado, se van a ir acostumbrando a hacer ese tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vamos pues a otro ejercicio. Es el ejemplo 3. La aceleración de la gravedad en la Ciudad de México, es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundos al cuadrado. Punto y seguido. A ver, ¿qué nos está diciendo ahí? Dice, la aceleración de la gravedad de la Ciudad de México es de aproximadamente 9.78 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sobre qué habla? ¿Qué es esa aceleración que él menciona ahí? Exactamente es la gravedad. Pero punto y seguido la pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Punto, bueno, cierra el signo de interrogación, punto y aparte. Inciso A. La velocidad durante la caída es uniforme. La velocidad durante la caída es uniforme. Coma, la velocidad durante la caída es uniforme, coma, perdón, es uniforme, coma, pero depende del peso de cada objeto. Pero depende del peso de cada objeto. Punto y aparte, inciso B. La velocidad media con la que caen los objetos, la velocidad media con la que caen los objetos es de 9.78 metros sobre segundo. Punto y aparte, inciso C. La velocidad de los objetos que caen, la velocidad de los objetos que caen la velocidad de los objetos que caen
al tocar el piso, la velocidad de los objetos que caen al tocar el piso es de 9.78 metros sobre segundo. Punto y aparte, inciso D. La velocidad de los objetos aumenta. La velocidad de los objetos aumenta. .78 metros sobre segundos. La velocidad de los objetos aumenta 9.78 metros sobre segundo. Cada segundo de caída. Ya, respondan. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué? Vamos a esperar. ¿Cuál es? Sí, pues, déjame preguntar.
Bien, vamos a resolver el problema, pues. Bien, inciso A dice, la velocidad durante la caída es uniforme, pero depende del peso de cada objeto. ¿Qué puedo decir de esa respuesta? ¿Puedo decir? ¿Es una respuesta que mal? ¿Por qué es mal? La fórmula primera que dice que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por tiempo. También si nosotros nos ocupamos en el área que la física va a ser perfecta, tipo, así como usted dijo, van a hacer lo mismo. Muy bien, entonces, en este caso, ¿verdad? Quedó claro que esa pregunta, otra vez, aquí dice, pero depende del peso de cada objeto. Y eso para nosotros, si estamos hablando con procesos de fricción, eso es cierto. Pero si no estamos hablando con procesos de fricción, eso es falso. O sea, la afirmación es cierta en otro contexto, pero en nuestro contexto es totalmente falso. ¿Está claro? ¿Sí? Y bueno, y la velocidad durante la caída es uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que la velocidad siempre va a ser la misma, y eso es totalmente falso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien, el inciso B dice, la velocidad media con la que caen dos objetos es de 9.78 metros sobre segundo. ¿Qué podemos decir? La velocidad media es como es la velocidad promedio, ¿de acuerdo? ¿Sí? De la velocidad de inicio, velocidad final, la velocidad de inicio es 0, la velocidad final pues no sabemos cuál sea su velocidad final. ¿Por qué? Porque obviamente va a depender de la altura a la que sea lanzada. ¿Sí? Un objeto que sea caído, que sea arrojado de un edificio, su velocidad de caída, por lo que dice la fórmula, depende de qué? Pues de la altura. Entre más altura, mayor velocidad de impacto va a tener. Menor altura, menor velocidad de impacto. ¿Vale? Entonces, aquí dice la velocidad media con la que los objetos, con la que caen los objetos es 9.78, es falso. Es totalmente falso. ¿Sí? Bien, inciso C. La velocidad de los objetos que caen al tocar el piso es de 9.78 metros por segundo. Por lo que dije hace rato, también es falso. Si recordamos la definición de aceleración, ¿qué era la aceleración? ¿Qué es la aceleración? La aceleración como tal, ¿qué es la aceleración? Caso particular es la gravedad, ¿no? Caso particular. Pero sí, ¿qué es la aceleración? La definimos. Para que exista aceleración, ¿qué debe ocurrir? Para que exista aceleración, ¿qué debe ocurrir? Cuando le dices a ¿Un cambio alguien, de velocidad? exactamente, debe existir un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad, hay aceleración. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Entonces, pero
como esta aceleración que es la gravedad es fija, ¿qué quiere decir? Que cuando tú lanzas un objeto, el objeto va a ir aumentando su velocidad de manera proporcional, ¿sí? En este caso es de 9.78 metros sobre segundo. O sea, cada segundo va a ir aumentando su velocidad en 9.78 metros sobre segundo. ¿Vale? O sea, entre más tiempo pase en caída, su velocidad va a ir aumentando. ¿Vale? Ese es se le llama también, se los mencioné, es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Caída libre es un caso particular del MRUA, ¿sí? En donde la aceleración es la gravedad. En donde la aceleración es la gravedad. Muy bien. Entonces, la aceleración es constante. Y en este caso, nuestra aceleración es la gravedad, que es constante. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues con eso concluye lo que es caída libre. Y nos vamos al otro caso, ¿verdad? Similar. Solo que el fenómeno ya no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Cómo se llama esta parte? Ya no voy a soltar, ahora voy a aventar. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? Giro vertical. Giro vertical. Ya no queremos soltar un objeto, ahora queremos aventar el objeto. Bueno, para que se entienda, damos un contexto. Cuando aventamos un objeto, ¿sí? La fuerza gravitatoria genera lo que es la gravedad. Vamos a ver la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Genera lo que es la gravedad. Pero el detalle es que ahora la gravedad, pues ya no la tenemos a nuestro favor. ¿En qué sentido? En lugar de que nos ayude a que el objeto gane velocidad, ¿qué nos va a provocar? Que el objeto pierda velocidad. ¿Sí? Y uno puede decir, ¿y cómo es que la gravedad existe? Pues existe, ¿por qué? Porque al arrojar un objeto, si no tuviéramos un efecto de gravedad, ¿qué estaría pasando con el objeto? Arrojan un objeto hacia arriba, ¿y qué va a suceder? Si no existiera la gravedad, ¿qué pasaría? El objeto avanza sin detenerse. Y todo el tiempo se estaría yendo. ¿Sale? ¿Y cómo es que algunos objetos sí superan los efectos de la gravedad? Cohetes, que son pesados, utilizan demasiados, ¿qué? Estos procesos como turbinas, ¿verdad? Impulsos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Impulsores, se les puede llamar, ¿sí? Para que puedan levantarse, ¿vale? Bueno, con el proceso de los globos aerostáticos es un fenómeno súper interesante, ¿sí? Ahí sí es interesante ese proceso, hay que estudiarlo, eso sí. Bien. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, el efecto de la gravedad la vamos a tener en nuestra forma, ¿sí? En caída libre, el efecto de gravedad, ustedes, lo teníamos a favor. ¿Qué hacía? Nos ayudaba a ganar velocidad, ¿verdad? Y en tiro vertical nos va a perjudicar. Nosotros lanzaremos un objeto, lo lanzaremos. El objeto lo lanzamos con cierta velocidad, ¿sí? Al ser lanzado el objeto con cierta velocidad, va subiendo, lancen una piedra, ¿y qué va a pasar? Llega un momento en que, ¿qué? En que el objeto se queda sin velocidad. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando el objeto se le llama que alcanza su altura máxima, ¿sí?
Es totalmente contrario. Chequen, analicen bien el problema, porque el problema es en caída libre, ¿qué era? Iniciaba con velocidad 0 y terminaba con una velocidad muy grande. O sea, la velocidad inicial es 0, la velocidad final es grande. ¿Qué pasa en tiro vertical? La velocidad inicial es grande y la velocidad final es 0. 0 cuando alcanza su altura máxima. Y posteriormente, ¿qué va a hacer? El objeto entra en el fenómeno que acabamos de ver, que es en caída libre. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bien. Vamos a checar, pues, tiro vertical. Escriba, pues, tiro vertical. Es el nuevo tema que vamos a estudiar. Es otro caso particular de lo que ya llamamos, ¿verdad? De lo que llamamos el MRUA. Escribimos. Movimiento rectilíneo en el que los cuerpos describen una trayectoria, movimiento rectilíneo, en el que los cuerpos describen una trayectoria de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Con aceleración constante, E igual a la gravedad. Con aceleración constante, E igual a la gravedad. Punto y aparte. Bien, aunque ahí dice que es una aceleración constante, para nosotros va a ser una desaceleración. ¿Por qué? Porque nos va a estar frenando, nos va a estar haciendo perder velocidad. Y eso, cuando nosotros nos hacen perder velocidad, la consideramos como si fuera una desaceleración. Y si es una desaceleración, la consideramos como una aceleración, pero negativa. ¿Vale? ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí? Muy bien. Punto y aparte. En este movimiento, la velocidad de los cuerpos disminuye de manera uniforme. Disminuye de manera uniforme. Conforme el cuerpo va en ascenso. Conforme el cuerpo va en ascenso. Coma, debido a que la gravedad es contraria a la dirección del movimiento. Debido a que la gravedad es contraria a la dirección del movimiento. Punto y seguido. Cuando la velocidad final del cuerpo es 0, cuando la velocidad final del cuerpo es 0, coma, en ese instante el cuerpo alcanza
su altura máxima. En ese instante el cuerpo alcanza su altura máxima. Bien, las fórmulas que vamos a ocupar son las siguientes. Ahora las vamos a... Lo mismo que hicimos en caída libre. Vamos a checar de dónde provienen estas fórmulas. Como les digo, estos son casos particulares del MRUA. Voy a poner aquí la fórmula 1.1, 1.2, 1.3.
Bueno, vuelvo a anotar aquí las fórmulas de LNUA, ¿de acuerdo? Vamos a ver de dónde provienen estas fórmulas, ¿verdad? Las que anoté aquí también. Entonces, sí, en el caso anterior creo que les puse 1.1 también, 1.2. Bueno, no sé, como gusten, póngale 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Es solo para guiarnos, ¿no? Porque va a ocupar para ver de dónde provienen. Entonces, pues, estas son las fórmulas claves, ¿no? Estas, si recordamos, en la clase pasada, o sea, en alguna de las clases pasadas, vimos de dónde provenían las fórmulas de tiro de caída libre, ¿no? Justamente vamos a volver a hacer lo mismo. Y provenían de esas fórmulas, ¿no? Haciéndoles un reajuste. ¿Sí? Muy bien. Puedo borrar esa imagen que dice, ¿no? Que el objeto va a ser lanzado de abajo hacia arriba, ¿sí? Va a llevar una velocidad inicial, va a alcanzar una altura h y va a tener una velocidad final. Obviamente, esta h puede ser antes de alcanzar la altura máxima, ¿sí? ¿Me va a entender? ¿Sí? Porque si ya es h max, esta velocidad final debe valer igual a 0. ¿Sí? Debe ser igual a 0. ¿Sí? Otra vez, esta altura h es antes de que alcance su altura máxima. ¿Sí? Por eso tiene una velocidad final. Pero ya una vez que esta h sea la altura máxima, entonces la velocidad final debe ser igual a 0. Bueno, pues vamos a ver, son 5 fórmulas, ¿no? Las que vienen ahí. Bueno, de hecho voy a ocupar este espacio nada más. Copiemos. Bien, pues vamos a empezar pues con la deducción de fórmulas. Entonces voy a borrar esta parte. Ya saben de las unidades, ¿verdad?
son metros sobre segundos, metros, segundos. ¿Vale? No hay mucho que trabajar con las unidades. También va a depender mucho del problema, ¿no? ¿Qué unidades va a traer? ¿No? Muy bien, entonces escribo aquí, voy a utilizar este espacio porque también voy a ocupar la imagen. Escribo pues este espacio que está acá. Entonces escribo deducción de la fórmula o de la ecuación, busquen la fórmula, le voy a poner 1.1. Muy bien. Vamos a decir la fórmula 1.1. La fórmula 1.1, si nos damos cuenta, proviene de la primera fórmula del MR1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sustituyendo o sustituimos A igual a qué? A menos G, ¿verdad? En la ecuación o fórmula, como gusten, la ecuación que 1 del MR1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, haciendo esto, nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más, en lugar de anotar A, anotamos ¿quién? Menos G. Menos G por tiempo. Y esto es igual a ¿qué? Velocidad inicial más por menos, nos queda ¿qué? Menos gravedad por tiempo. Es decir, velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿Qué no? ¿La velocidad inicial es 0? Ojo, la velocidad inicial es 0 siempre y cuando haya alcanzado su altura máxima. Su altura máxima. Si no ha alcanzado su altura máxima, el objeto no puede tener velocidad final 0. ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Entonces, esta fórmula se ocupa regularmente para calcular la velocidad del objeto antes de alcanzar su altura máxima. ¿Sí? Antes de alcanzar su altura máxima. Muy bien. Entonces escribimos otra deducción, otra fórmula, la 1.2. La 1.2 proviene de la ecuación 2. Entonces, deducción de la fórmula 1.2. ¿Qué hacemos? Sustituimos ¿qué? ¿Qué debemos sustituir? A igual a ¿qué? A menos G y D igual a H, ¿verdad? ¿Sí? En la ecuación 2 del MRUA, ¿verdad? El MRUA. ¿Sí? Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2, en lugar de A escribo menos G, y en lugar de D escribo ¿qué? H. ¿Sí? Entonces esto es igual a velocidad inicial al cuadrado más por menos, pues me queda menos 2GH. ¿Verdad? ¿Sí? Es decir, me queda velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces GH. Las 2 veces la gravedad por la altura. ¿Sí quedó claro eso? Bueno, pues ya vamos con la 1.2.
Bien. Entonces vamos a deducir la otra fórmula, la fórmula 1.3. ¿De dónde proviene la fórmula 1.3? ¿De la fórmula qué? De la 3, ¿verdad? Sustituimos A igual a menos G. Bueno, va a querer más datos, entonces tengo que borrar. Sustituimos que D igual a H, ¿está bien? ¿Sí? Coma, D igual a H, ahí está. ¿Qué más? A igual a G, a menos G, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? En la ecuación, ¿qué? ¿Qué ecuación es? En la ecuación 3. ¿Sí? De el MR1. Entonces, hacemos el cambio en la ecuación 3. En lugar de escribir D, escribimos H, es igual velocidad inicial por tiempo más menos G por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y aquí lo único que nos va a quedar es prácticamente es trabajar el signo. Menos está multiplicando por más, pues en la parte del numerador es negativo, pero en el denominador es positivo. O sea, menos del numerador y más del denominador, menos entre más nos queda menos. Y ese menos de este cociente por más me va a quedar menos. Muy bien, me va a quedar menos. H es igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Si no da cuenta, lo vuelvo a repetir, en el numerador menos por más, que este t cuadrado es positivo, nos queda negativo en el numerador y positivo en el denominador. Menos entre más nos queda menos y por este más nos queda menos. Y así obtenemos, ¿verdad?, la fórmula 1.3. ¿Vale? La 1.4 efectivamente va a salir de la ecuación 2. La 1.4 es la ecuación 2. Y tenemos una observación, que es la altura máxima. Ajá, muy bien. Eso entonces significa, ¿verdad?, que la velocidad final es igual a 0. Bueno, pues vamos a hacerlo. Si ya copiaron, pues como no va a alcanzar el lugar ahí, tengo que borrar. O bueno, puede salir también directamente de aquí, ¿verdad? De la 1.2. ¿Sí? O sea, ya proviene de la 1.2. Lo sacamos de una vez de 1.2 para no hacer todas las sustituciones. Nada más que hacemos escribir velocidad final igual a 0, ¿no? ¿Sale? Entonces escribimos deducción de la fórmula 1.4, ¿verdad? Sustituimos. ¿Qué sustituimos? Velocidad final igual a 0
tuvimos velocidad final igual a 0, ¿verdad? En la ecuación o fórmula, 1.2. Entonces nos va a quedar 0 al cuadrado, ¿verdad? Es igual, ¿sí? Es igual a velocidad, bueno, y también reemplazaríamos, ¿qué? H por quién? Por H max, ¿no? Entonces aquí agregar, por favor, H igual a H max. ¿Por qué? Porque queremos que la altura sea máxima. Y entonces nos queda 0 al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura máxima. Puedo invertir la igualdad, o sea, lo que está a la derecha lo puedo poner a la izquierda, y lo que está a la izquierda a la derecha, es decir, pero ya sé que 0 al cuadrado pues es 0, entonces me va a quedar velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por h max. Creo que no me convenía porque quiero cambiar de signo, creo que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así por el momento. Y entonces, de este lado me queda 0 al cuadrado, que es 0. 2g multiplicando h max está restando. Va a pasar del lado izquierdo como es negativo, ¿verdad? Del lado derecho, y pasa del lado izquierdo como positivo. Es decir, va a pasar como 2g h max. ¿Igual a qué? A velocidad inicial al cuadrado. ¿Qué está haciendo 2g con h max? Está multiplicando. Por lo tanto, si está multiplicando 2g a h max, del otro lado no va a pasar. Pasa dividiendo. Es decir, 2g debe dividir a la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, h max es igual a velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos la deducción de la fórmula 1.4. A ver. Bien. La fórmula 1.5, ¿verdad? ¿Sabe de la fórmula qué? 1.1. El 1.5 se le llama el tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? El tiempo en que le toma en alcanzar su altura máxima. ¿Sale? El tiempo de subida es el tiempo en que le toma en alcanzar su altura máxima. Muy bien. Entonces, como va a alcanzar su altura máxima, ¿verdad? La velocidad final, pues debe ser igual a 0. ¿Sí? La velocidad final es igual a 0. Entonces, vamos a ocupar la fórmula con la ecuación 1.1, ¿verdad? Entonces, ya no voy a ocupar esto. Ya, ¿verdad? Lo puedo borrar.
Entonces escribo aquí, ¿verdad? Deducción de la fórmula 1.5. Sustituimos, ¿qué? Velocidad final igual a 0. ¿Qué más? Y t igual a tiempo de subida en la ecuación. ¿Qué ecuación? 1.1. Ya no es del MRUA, ¿verdad? Ya es de, bueno, ya vamos a entender que es de tiro vertical. En la ecuación 1.1. Es decir, nos va a quedar, ¿verdad? Que 0 es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo de subida. Ahora, gravedad por tiempo de subida es negativo o está restando, podemos pensar del lado derecho, vamos a pasar del lado izquierdo como positivo. La gravedad por tiempo de subida es igual a ¿qué? A velocidad inicial. Bien. Entonces, la gravedad está multiplicando, debe pasar ¿qué? Dividiendo. El tiempo de subida es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Bueno, pues hemos concluido con la deducción de fórmulas, ¿verdad? Nos da tiempo para un ejercicio. Escribimos pues ejemplo 1. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Punto y seguido. Cuando su velocidad es igual a un tercio de su velocidad de lanzamiento, coma, la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Cierren signo de interrogación, escriban. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Por favor. ¿A qué altura se encuentra la pelota? ¿A qué altura se encuentra la pelota? Cierren signo de interrogación. Entre paréntesis escriban. Considera G, que ya saben que G es la gravedad, igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Considera G, que es la gravedad, a 10 metros sobre segundos al cuadrado.
¿Tú lo tienes? ¿Ya quedó? ¿Sí? Bien, sale. ¿Cuál es la velocidad inicial? Entonces, en este caso, la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundo, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿qué más? Es la velocidad inicial, 30 metros sobre segundo. La velocidad final, ¿cuánto vale? ¿Un tercio de quién? De la velocidad ¿qué? Inicial, ¿verdad? Bien, es decir, es un tercio de 30 metros sobre segundo, que esto equivale a 10 metros sobre segundo. Si no recuerdan cómo hacerlo, hay que efectuar el producto de fracciones. Ver a 30 como una fracción, como 30 sobre 1, multiplicar las fracciones, les va a quedar 30 tercios, y 30 tercios corresponde a 10 enteros. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos la gravedad, es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué más tenemos? ¿Es todo? ¿Qué ecuación ocuparemos? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos conocer? La altura a la que se encuentra la pelota, ¿verdad? ¿Sí? La altura a la que se encuentra la pelota. Entonces, la 1.3 tenemos velocidad inicial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No tenemos tiempo, por eso se descarta. ¿Qué otra fórmula involucra la altura? Pues altura máxima, pero cuidado, porque no estamos en altura máxima, ¿sí? Por lo tanto, debemos utilizar ¿qué fórmula? La 1.2. ¿Tenemos velocidad final? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿La gravedad? También. ¿Qué queremos calcular? La altura. Tenemos un detalle de la fórmula 1.2 que no está despejada la altura, que debemos despejarla. Entonces, pues hay que despejar, ¿verdad? Desocupamos pues la fórmula 1.2 y debemos despejar a la altura. 2GH es negativo o bien está restando, pasa del lado izquierdo como sumando. Entonces, velocidad final al cuadrado más 2GH es igual a velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Velocidad final al cuadrado está del lado izquierdo, sumando, pasa del lado derecho, restando. Entonces, 2GH es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Y después, ¿qué le estorba la altura? 2G. 2G está multiplicando, debe pasar dividiendo a todo lo que esté del lado derecho. Es decir, H es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado entre 2 veces G. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Los que están en Zoom. Los que están en Zoom, ¿alguna duda? ¿Alguna duda aquí? ¿Todo bien?
Bien, ahora ¿qué hay que hacer? Pues sustituir valores. ¿Sí? Sustituir valores. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 30. ¿Cuánto vale la velocidad final? 10. ¿Cuánto vale la gravedad? 10 igual. ¿Vale? Entonces esto es igual. La velocidad inicial es de 30 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad final es de 10 metros sobre segundos al cuadrado entre 2 veces la gravedad, pues la gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es igual. ¿30 al cuadrado cuánto da? 900. Nos quedan 900 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Menos 10 al cuadrado es 100. 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Sobre 2 por 10, que es 20 metros sobre segundos al cuadrado. Y 900 menos 100 nos queda 800, ¿está bien? 800 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entre 20 metros sobre segundos al cuadrado. Podemos cancelar o simplificar, ¿verdad? Un 0. Nos queda 80 entre 2 y nos queda ¿cuánto? 40. ¿Sí, verdad? Sí, profe, nos queda 40. 40. Y aplicamos la ley de sándwich aquí. Se van a ir los segundos al cuadrado. Nos va a quedar metros cuadrados entre metros. Metros cuadrados entre metros nos queda metros. ¿Sí? Pueden aplicar la ley de sándwich o efectuar la división ahí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, te dejamos hasta aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene dudas?